¿Está a punto de fracturarse la alianza de la OTAN que busca la unidad occidental? Durante toda la guerra en Irán, el presidente estadounidense Donald Trump y la OTAN han estado en desacuerdo. Y ahora, una pregunta que antes era impensable está sobre la mesa. ¿Estados Unidos todavía necesita a la OTAN o ya la ha superado? Hoy vamos a analizar lo que realmente implicaría que un presidente se alejara de una alianza de 75 años y lo que eso significaría para la seguridad global, incluida la relación entre Estados Unidos e Israel. Para ayudarnos a analizar esto, nos acompaña Josh Hammer, autor de Israel and Civilization, presentador del Josh Hammer Show, editor general en Newsweek, entre otros cargos legales y de políticas públicas. Bienvenido, Josh. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Gracias por invitarme, Alana. Es un gran honor. Bien, antes de comenzar, pongamos esto en contexto. La guerra obviamente ha hecho que las tensiones lleguen a un punto crítico entre la administración de Trump y la OTAN, pero ya ha habido otros obstáculos en el camino desde hace tiempo. Trump amenazó con imponer aranceles a 8 aliados de la OTAN por Groenlandia a principios de este año. Llamó a la alianza un tigre de papel. Dijo que los países de la OTAN son cobardes. Y en su primer mandato también tomó medidas para salir. Este es un problema antiguo. ¿Puedes darnos un panorama más amplio antes de que hablemos de lo que está pasando ahora y en el futuro? Sí, mira, creo que Donald Trump ha sido consistente en el tema de la OTAN durante mucho tiempo. No olvidemos el contexto geopolítico más amplio en el que Donald Trump surgió por primera vez en la escena política nacional de Estados Unidos. Él recordó al presidente bajando por primera vez esa escalera dorada en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York en junio de 2015, ganando finalmente la primaria republicana y luego derrotando a Hillary Clinton en la elección general al año siguiente. 2016 fue el mismo año del referéndum del Brexit en el Reino Unido, y el hecho de que estas dos cosas sucedieran con solo 4 meses y medio, 5 meses de diferencia más o menos de junio a noviembre de 2016, me parece que no es una coincidencia. Esta fue una época. Esto fue un sentimiento de nacionalismo en contraste con el multilateralismo liberal o el multinacionalismo liberal. Y fue algo así como un final simbólico, o al menos el comienzo del final, o al menos un intento de terminar. Si nada más, esta era de buenos sentimientos de la posguerra fría, si quieres, de globalismo, quedó mejor resumida en parte por este asesor económico del presidente George H. W. Bush en Estados Unidos a principios de los años 90, quien dijo famosamente: chips de computadora, papas fritas, ¿cuál es la diferencia? Sabes, era esta noción de absolutismo del libre comercio de todas estas organizaciones multinacionales como la OTAN y el TLCAN, francamente aquí en Norteamérica cuando se trata de nuestros propios acuerdos de libre comercio con Canadá y México y así sucesivamente. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, este era el paradigma que el referéndum del Brexit en el Reino Unido desafió. Y Donald Trump hizo mucha campaña y fue elegido con esta promesa abiertamente nacionalista de MAGA, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, en contraste con las predilecciones de lo que realmente era el status quo del elitismo globalista multinacional bipartidista. Así que este escepticismo hacia la OTAN ha sido una parte central, creo, del atractivo político de Donald Trump. El atractivo político de Donald Trump realmente desde sus primeros días compitiendo seriamente por la presidencia de los Estados Unidos. Y durante su primer mandato de 2017 a 2021 tomó muchas medidas para tratar de asegurarse de que los socios de la OTAN de Estados Unidos realmente cumplieran con su parte del trato. Y si ves estas estadísticas, el porcentaje de países de la OTAN que alcanzan su mínimo indispensable, su requisito mínimo del tratado de gastar el 2% del PIB en gasto militar, para ser claro, el tratado realmente pide que idealmente gasten el 5%, pero si ves a los que cumplen con el mínimo indispensable de gastar el 2% del PIB en defensa, el número de países europeos en particular aumentó drásticamente durante los primeros 4 años de Donald Trump porque él aplicó, como mínimo, mucha presión retórica, si no es que otra cosa. Así que definitivamente ese fue el contexto, creo, para que Donald Trump tomara una postura más dura sobre la OTAN el año pasado y hasta enero y febrero incluso de este año, cuando se trata del tema de Groenlandia. Él fue bastante duro con Dinamarca y con la OTAN en general cuando se trató de Groenlandia. Y todo eso sucedió antes de la guerra actual contra Irán, que creo que ha vuelto a poner a la OTAN en esta relación bilateral y ha demostrado ser una razón más para que Donald Trump esté muy frustrado con los socios de la OTAN de Estados Unidos. Pero creo que lo más importante que debemos recordar para nuestra conversación es que esto no es un fenómeno nuevo. Esto es, en gran medida, la esencia misma de lo que significa el trumpismo, lo que representa aquí en el contexto político estadounidense. Así que vamos a profundizar un poco más en eso.
Recientemente escribiste una columna en la que resumiste de manera muy concisa la historia de la OTAN. Y creo que vale la pena compartir eso, porque el general británico, que se convirtió en el primer secretario general de la OTAN, básicamente lo resumió así: mantener a los soviéticos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes controlados. Y tú argumentas que el mundo ha cambiado. Entonces, hoy, no en 1949, ¿de acuerdo? Hoy, ¿cuál dirías que es el propósito de la OTAN y para qué sirve? En general, ¿para qué es buena? Ni siquiera de manera cínica. ¿Para qué es buena? Sí. Bueno, la verdad no lo sé, para ser honesto contigo, Alana. Por eso escribí la columna que escribí y por eso he estado cuestionando abiertamente los intereses duraderos de Estados Unidos como no solo el principal, sino el financiador mayoritario, francamente, del compromiso de defensa masiva del artículo 5 que es la OTAN, así que retrocedamos un poco. Como bien señalas, la OTAN se fundó en 1949, solo unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. En este punto, Stalin y la Unión Soviética ya habían surgido firmemente como la gran amenaza civilizatoria para la libertad en la mitad y la segunda mitad del siglo XX. Y creo que el punto clave para ir directo al grano aquí es que la OTAN fue sorprendentemente exitosa. Literalmente cumplió con su razón de ser, su motivo principal de existencia, y para ser claro, no todos los estadounidenses estaban de acuerdo en que el objetivo fuera literalmente derrotar a la Unión Soviética. Hubo todo un debate en la política exterior estadounidense en los años 60 y 70. Tenías a Henry Kissinger con su política de distensión. Luego, famosamente, tenías a Ronald Reagan, quien dijo, no, en realidad vamos a derrotar al imperio del mal. Y, en última instancia, la visión de Reagan, Thatcher y Juan Pablo II fue la que prevaleció, y la Unión Soviética finalmente acabó en el basurero de la historia. Mira, el muro de Berlín cayó, Alana, en el año en que nací, 1989, básicamente nunca he vivido. Tengo 37 años y realmente nunca he vivido en un mundo donde existiera la Unión Soviética. Técnicamente se disolvió en la Federación Rusa en 1988. Voy a decir que sí vives en un mundo donde Rusia es una amenaza. Por supuesto. Pero es algo fundamentalmente distinto. Y Rusia hoy en día es, como hemos visto muy claramente en Ucrania durante los últimos años, es un tigre de papel total. Están fracasando épicamente en lograr avances significativos en Ucrania. Esa guerra es simplemente una especie terrible de la Primera Guerra Mundial, todo al estilo de la guerra de trincheras del frente occidental, un estancamiento brutal sin un final a la vista. Rusia, en teoría, debería haber podido lograr avances reales en ese conflicto de manera rápida y decisiva. Hasta el día de hoy, tienen el arsenal nuclear más grande del mundo en cuanto al número total de armas. Esas armas son viejas, oxidadas y no están realmente bien mantenidas. Pero el punto es que, como dijo Kamala Harris en uno de sus famosos discursos confusos, Rusia es un país muy grande y Rusia realmente tiene muchas armas a su disposición y Ucrania es un país más pequeño. Y en este punto debería ser dolorosamente obvio que Rusia no es buena. No estoy aquí para ofrecer ningún tipo de apología a Rusia. Vladimir Putin es alguien que realmente nunca maduró más allá de sus días en la KGB. Y por supuesto hay un elemento aquí en la derecha estadounidense, y quiero señalarlo muy claramente. Definitivamente hay un elemento entre mis compañeros conservadores estadounidenses que son abiertamente rusófilos, que realmente adoptan una postura mucho más cálida y favorable hacia Moscú, incluso en sus extremos más radicales. Toda la órbita de Tucker Carlson, gente así. Parece que están profundamente influenciados por Alexander Dugin, a quien comúnmente se le conoce como el Svengali de Vladimir Putin, su especie de cabeza intelectual o algo así. Ese no soy yo, no estoy aquí para hacer ninguna de esas afirmaciones. Rusia es un actor hostil, Putin es un hombre muy malo. Más bien todo lo que digo es que Rusia no es nuestra gran amenaza en este momento. La gran amenaza de Estados Unidos es, inequívocamente y claramente, en mi opinión, China. Me gusta referirme a China como la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta mayor amenaza geopolítica de Estados Unidos. Son una amenaza en literalmente todas las formas en que una nación puede ser una amenaza. Si realmente ves todos los ejercicios de juegos de guerra que el propio Departamento de Guerra de Estados Unidos y nuestros diversos jefes militares, intelectuales, West Point y todos los demás han hecho, si ves los juegos de guerra que han planeado en la última década o dos, si China toma medidas contra Taiwán, Estados Unidos solo gana esa guerra si decidimos pelearla aproximadamente la mitad de las veces como máximo, tal vez incluso menos que eso, así que son una amenaza militar enorme.
Son una amenaza intelectual con su iniciativa de la Franja y la Ruta, una amenaza geopolítica, una amenaza económica, una amenaza para la seguridad. Volaron un globo espía sobre nuestro continente. Nos espían prácticamente de todas las formas imaginables, desde los institutos Confucio hasta TikTok, pasando por esto y aquello. Así que China es una amenaza. Rusia, al final, es solo una parte del intento del Partido Comunista Chino de hacer que el siglo XXI sea un siglo chino y no un siglo estadounidense. Así que eso nos lleva de nuevo a la OTAN. ¿Es esta organización un vestigio de una visión del siglo XX donde los rusos y los soviéticos realmente eran las amenazas? ¿Realmente sigue valiendo la pena? En otras palabras, ¿realmente compensa? Y sinceramente no estoy seguro de que la respuesta sea sí, porque realmente no sé qué es lo que la OTAN dice representar en el año 2026. ¿Es simplemente como un club exclusivo, una especie de reunión de internacionalismo liberal para sentirse bien? ¿Qué exactamente obtiene Estados Unidos de la OTAN? Creo que Donald Trump tiene mucha razón al hacer esas preguntas ahí. Y francamente, no estoy completamente seguro de que alguno de nuestros socios europeos haya respondido suficientemente esa pregunta en este momento. Dejando de lado los enfrentamientos sobre la guerra actual, ¿dónde entra la participación de la OTAN en la guerra de Afganistán? Quiero decir, la OTAN obviamente ha desplegado personas en el pasado. La guerra de Corea, por ejemplo, que fue solo unos años después de la formación de la OTAN, fue esencialmente un conflicto de la OTAN. La OTAN definitivamente ayudó mucho también en la guerra del Golfo Pérsico a principios de los años 90, durante la administración de George H. W. Bush y la intervención equivocada de Barack Obama en Libia para derrocar a Muammar Gaddafi. Esa también fue básicamente una intervención de la OTAN. Así que la OTAN definitivamente ha estado involucrada en el pasado, aunque en menor medida. Aún así, son los Estados Unidos quienes están proporcionando la gran mayoría de los recursos financieros, militares, el personal, todo eso. Es cierto que los países de la OTAN han participado en ocasiones, pero la situación con Irán ha sido algo así como una llamada de atención porque Estados Unidos en realidad es un exportador de energía. De hecho, somos uno de los, si no es que el mayor exportador de petróleo y gas natural del mundo en este momento. Eso simplemente no es cierto para los países europeos. Por eso Alemania durante años estuvo clamando por el gasoducto Nord Stream 2 desde Rusia. De hecho, uno de los grandes puntos de influencia de Rusia cuando se trata del continente europeo es el hecho de que la economía europea depende tanto de Rusia para los productos petroleros. Y Europa en realidad depende mucho más del crudo que fluye por el estrecho de Hormuz que América. De hecho, no es solo eso. Europa en realidad está directamente involucrada cuando se trata del programa de misiles convencionales de Irán. Hace apenas mes y medio, 2 meses, vimos que Irán intentó disparar contra Diego García, la base militar conjunta estadounidense-británica que está a unos 2.500 millas de distancia. Bien, si pueden alcanzar objetivos a 2.500 millas de distancia con misiles, eso pone a gran parte del continente europeo directamente en juego. Así que los europeos realmente deberían preocuparse por la amenaza de Irán. No parecen estar particularmente preocupados por razones que podemos discutir si así lo deseas. Y eres bienvenida a explayarte. Entre España amenazando con embargos de armas y cerrando su espacio aéreo, creo que Francia hizo algo similar. Suiza dijo que haría algo similar en cuanto a cerrar su espacio aéreo, Francia, etc. Sí, mira, por varias razones que tengo para especular por qué Europa ha estado tan ausente durante esta operación estadounidense-israelí contra el régimen iraní, hay algunas cosas que me vienen inmediatamente a la mente. Una es que Europa ha sido conquistada francamente en muchos sentidos, tanto literalmente por la migración sin restricciones, y también ha sido conquistada intelectualmente por una mentalidad antioccidental y en muchos sentidos por una presencia física islamista y una mentalidad islamista. O sea, hace unos meses hubo una imagen. El rey Carlos ha estado aquí en Estados Unidos con esta visita real tan publicitada. Hace solo unos meses hubo esta imagen irritante, realmente irritante, del rey Carlos yendo a Oxford o Cambridge, no recuerdo cuál de las dos, y bendiciendo un nuevo centro de estudios islámicos ahí. O sea, este tipo es literalmente el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Digo, ¿te imaginas hace unos cientos de años a los jefes de las iglesias establecidas de los países europeos haciendo eso? Bendiciendo el aumento del Islam en Europa en lugar de combatirlo, potencialmente por razones existenciales. Remontándonos literalmente hasta las cruzadas, pasando por el sitio de Viena a mediados del último milenio, y así sucesivamente. Así que ha habido una especie de conquista física e intelectual en ese sentido. También hay simplemente una mentalidad totalmente débil, floja, sin fuerza y derrotada. Los europeos básicamente son un montón de cobardes.
Los europeos son personas que están tan marcadas por la guerra horrible que caracterizó ese continente durante cientos y cientos, realmente incluso miles de años, que parecen completamente incapaces o no dispuestos a realmente formar ejércitos y unirse a su supuesto aliado, Estados Unidos, cuando se trata de una amenaza compartida, que en este caso claramente es Irán. Así que hay muchos factores en juego aquí, pero no están a la altura. Claramente no están a la altura ahí. Y eso me dice mucho porque, de nuevo, comparto la visión de Donald Trump, la visión con la que se postuló en 2016, que es una visión más nacionalista. Para la geopolítica en el siglo XXI, donde creo que las relaciones geopolíticas estarán mejor definidas por relaciones binacionales o trinacionales, en lugar de estos enredos multilaterales de 20, 30 o 40 países, estos proyectos anticuados como la OTAN, la Unión Europea y demás. Francamente, creo que los acuerdos de Abraham son en realidad un modelo de lo que tenía en mente ahí. Eso es exactamente lo que creo que serán las relaciones geopolíticas en el siglo XXI, pero la OTAN es un dinosaurio y una reliquia. Y mientras la OTAN no explique exactamente qué hace, qué representa y por qué los contribuyentes estadounidenses deberían cargar con eso, ahí creo que Donald Trump tiene razón en admitirlo, condenarlo retóricamente y, en el mejor de los casos, incluso potencialmente deshacerse de ella por completo. Así que háblame más sobre los acuerdos de Abraham y sobre las relaciones bilaterales y trilaterales que te gustaría que Estados Unidos formara. Has escrito que la relación entre Estados Unidos e Israel es en realidad como un modelo ejemplar. Sería genial si pudieras profundizar un poco más en eso. Y también, ¿con qué países te gustaría ver que se formen esas relaciones? De hecho, estuve en el Capitolio reuniéndome con el senador estadounidense el pasado septiembre. El Senado había solicitado la reunión y llegamos ahí. No diré su nombre, fue una reunión extraoficial. Y básicamente me preguntó, dijo, Josh, he leído tu libro, estoy de acuerdo con tu argumento. ¿Cómo puedo ir a persuadir a mis colegas que podrían ser un poco más escépticos escuchando a todos los Tuckers y las Candices y toda esa basura? No es que esas personas sean populares en el Senado, pero entiendes lo que digo. Él me dijo, ¿cómo puedo salir a defender la idea de que Israel es un aliado de Estados Unidos? Y le dije, senador, aquí hay una prueba rápida y sencilla, una heurística muy rápida para determinar si un país es o no un aliado de los Estados Unidos de América. Y lo que dije, y lo que reiteraré ahora, es que dije que un aliado de Estados Unidos, realmente un aliado de cualquier país en general, pero vamos a ceñirnos a este paradigma actual. Un aliado de Estados Unidos es un país que, cuando actúa en su propio interés nacional, entonces el interés nacional de Estados Unidos se ve reforzado y apoyado como un factor secundario o terciario. Y creo que solo con esa prueba, Israel es el aliado paradigmático, porque si ves a los diversos enemigos de Israel ahí en Medio Oriente y con quienes están luchando a diario, ya sea Hamas, Hezbollah, la OLP, obviamente el régimen iraní mismo, los hutíes, todos estos son esencialmente organizaciones terroristas extranjeras reconocidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos o algo muy cercano a eso. Así que Israel, al actuar en su propia defensa, está literalmente ayudando al interés nacional estadounidense, y creo que hay varias maneras de analizar esto en términos empíricos muy reales. Uno de mis ejemplos favoritos, obviamente el conflicto actual, es un claro ejemplo. Y por eso tenemos a nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, y a nuestro presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, quienes realmente han elogiado muchísimo a los israelíes. Hegseth se ha referido repetidamente a la Fuerza Aérea de Israel como una de las 3 mejores fuerzas aéreas del mundo, junto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos, y ha mencionado repetidamente a Israel como un multiplicador de fuerza. Así que el conflicto actual realmente demuestra mi punto, creo, de manera explícita. Pero para dar otro ejemplo más reciente, a menudo menciono el 2024, así que en 2024, cuando la guerra posterior al 7 de octubre realmente se expandió seriamente para incluir el Frente Norte en Israel con Hezbollah en Líbano, culminando finalmente, por supuesto, en la maravillosa y largamente esperada desaparición de Hassan Nasrallah. Así que en el camino para acabar con Hassan Nasrallah, cuando Israel estaba haciendo algo así como una venganza al estilo de Michael Corleone contra las 5 familias, básicamente eliminaron a toda la jerarquía y la cúpula organizativa de Hezbollah. Y 2 de las personas que Israel eliminó y que creo que no fueron debidamente reconocidas por los medios estadounidenses en ese momento, 2 de esas personas eran hombres yihadistas de Hezbollah, es decir, llamados Fuad Yakor e Ibrahim Akil. Ahora, muchas personas que están muy metidas en el tema de la lucha contra el yihadismo probablemente conozcan estos nombres, la mayoría de la gente probablemente no.
Fuad Shakur e Ibrahim Akil fueron los autores intelectuales de la atrocidad en los cuarteles de los marines estadounidenses en 1983 que masacró a 241 marines a manos de Hezbollah. Ese fue Fuad Shakur y luego Ibrahim Akil fue el autor intelectual del atentado con bomba a la Embajada de Estados Unidos en Beirut, Líbano, ese mismo año. Esos dos hombres tenían recompensas del Departamento de Estado de Estados Unidos por sus cabezas desde hacía 41 años de 5 y 7 millones de dólares respectivamente, y nada pasó hasta que Israel los eliminó. Así que, de nuevo, volviendo a mi prueba de qué es un aliado, si el país está actuando en su propio interés nacional, entonces el interés nacional estadounidense se ve reforzado como un factor secundario o terciario. Difícilmente podría pensar en un ejemplo más claro que ese. ¿Evita Occidente una especie de alianza basada en valores, que es una forma más convencional de pensar en ello en los últimos años? Sí, en las últimas décadas. Sí, y ese es literalmente el punto, porque prácticamente no hay interés por una política exterior basada en valores en el discurso político estadounidense en este momento. Es una forma algo anticuada de pensar sobre la política exterior. De hecho, hoy en día probablemente se le atribuye más a la izquierda estadounidense que a la derecha estadounidense. Por ejemplo, la fallida intervención de Barack Obama en Libia para derrocar a Muammar Gaddafi en 2011 se hizo bajo la doctrina internacional de Samantha Power de la responsabilidad de proteger, que es una teoría del humanitarismo liberal que ha resultado en que Libia siga siendo una enorme guerra civil yihadista 15 años después hasta el día de hoy. Así que esta no es la manera en la que yo pienso sobre la política exterior. Tiendo a ser más un realista pragmático. Mi propia política exterior realmente toma, yo diría, su inspiración de John Quincy Adams, el hijo de Juan Adams, quien antes de ser el sexto presidente de la nación, dio un discurso muy famoso cuando era secretario de Estado de James Monroe en 1821. Y él dijo famosamente, lo estoy parafraseando casi textualmente, él dijo que América no va al extranjero en busca de monstruos para destruir. Somos partidarios de la libertad de todos, pero somos garantes solo de la nuestra. Esa es una forma muy diferente de pensar sobre el papel de América en el mundo y las responsabilidades de América desde una perspectiva moral, un papel muy diferente al, llamémoslo, la agenda de libertad de George W. Bush, donde en el segundo discurso inaugural de Bush, en enero de 2005, él dice famosamente que América existe para difundir la libertad por la fuerza, si es necesario, a todo el mundo. Para mí eso es increíblemente arrogante. Eso es completamente lo opuesto a la humildad que realmente se ha convertido en la quinta esencia del conservadurismo burkeano. Y creo que, francamente, ese no es el papel de Estados Unidos, simplemente no lo es así de sencillo, pero Estados Unidos es una superpotencia, tenemos intereses en el mundo. La economía de recursos, los recursos limitados, son algo muy real. Y para volver a lo que decía antes, China es, por mucho, nuestra mayor amenaza. Eso entonces plantea la pregunta correlativa, que es la siguiente. Si Estados Unidos está y debería estar tan enfocado en China, y yo diría que en el Indo-Pacífico en general, en este siglo XXI, eso plantea la pregunta de cómo puede Estados Unidos, porque somos una superpotencia de nuevo, tenemos intereses en todo el mundo, cómo podemos entonces proteger, asegurar, defender y promover mejor nuestros intereses en todas las demás regiones. La respuesta para regresar a tu pregunta, Alana, es a través de alianzas bilaterales y multilaterales más pequeñas, como los acuerdos de Ibrahim. Los acuerdos de Ibrahim son básicamente un pacto de estabilización en Medio Oriente, mediante el cual Estados Unidos utiliza su influencia como superpotencia para reunir a algunas naciones, a Israel y a algunos de los estados árabes más moderados y no islamistas, de una manera que favorezca el interés nacional estadounidense, porque esta alianza existe para tratar de contener al régimen iraní. Y por cierto, espero que los acuerdos solo crezcan después de esta guerra actual. Ahora los sauditas, incluso los cataríes, todos estos individuos, todos estos países han visto ahora con mucha claridad exactamente qué es Irán y a quién representan ahí. Pero esa es la idea aquí, básicamente pasar la estafeta a estos aliados clave que cumplen con los requisitos. Mi aliado heurístico, mi aliada TES, quienes entonces pueden patrullar estas regiones de una manera que beneficie a los intereses estadounidenses, para que Estados Unidos pueda entonces concentrarse desproporcionadamente en su propia amenaza existencial, que es el Partido Comunista Chino. Retirarse de la OTAN no es algo sencillo. De hecho, creo que es el único tratado que requiere, según la legislación estadounidense. Requeriría una ley del Congreso o la aprobación de 2/3 del Senado para que Estados Unidos se retire. La Casa Blanca tiene una visión diferente de la ley. La Casa Blanca tiene algo que lo permitiría. Es mucho más permisivo. No sé cómo los tribunales manejarían esto si llegara a suceder. Es realmente viable, conforme a la legislación estadounidense, dado el panorama político, que Estados Unidos pueda retirarse de la OTAN.
No soy un experto en derecho internacional, no conozco toda la historia de Estados Unidos retirándose de tratados a los que se ha comprometido, para serte honesto. El enfoque convencional definitivamente sería que, según la forma en que funciona el derecho constitucional estadounidense, básicamente solo puedes deshacer algo de la misma manera en que se hizo en primer lugar. Un ejemplo muy claro de eso sería la prohibición. Así que la prohibición se incorporó a la Constitución estadounidense con la 18ª enmienda. Famosamente se necesitó la 21ª enmienda para derogar la 18ª enmienda. Así que la idea general es que algo se aprueba por ley. Necesitas una ley para derogarlo. Solo se aprueba con una orden ejecutiva. Se necesita una orden ejecutiva para derogarlo. Así que, siguiendo esa misma lógica, en teoría, tendría sentido que para salir de una obligación de tratado que 2/3 del Senado ratifican, etc., entonces en realidad no necesitarías esos mismos 2/3 del Senado para retirarte de ese tratado. Habiendo dicho eso, no estoy familiarizado con lo que se llama la letra pequeña, por así decirlo, del tratado de la OTAN. No estoy completamente seguro de cómo se vería esto en cuanto a los intentos del presidente de hacerlo unilateralmente. Como mínimo, lo que pienso es que si la OTAN no responde suficientemente a las preguntas muy urgentes, y yo diría preventivas, que el presidente de los Estados Unidos y Marco Rubio, secretario de Estado, y otros han estado haciendo, que básicamente, para decirlo simple, es cuál es su propósito, literalmente por qué están aquí, preséntenos sus argumentos, nosotros somos el que pone el dinero, Estados Unidos, estamos financiando toda esta empresa allá. Nos estamos asegurando de que Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y todos esos otros países allá, que ustedes no enfrenten una amenaza existencial de Rusia, Irán, China o de cualquier otro. ¿Qué es exactamente lo que obtenemos nosotros de esto? Si ni siquiera van a ayudarnos en una operación militar que, como expliqué antes, tiene implicaciones mucho más drásticas, tanto desde la perspectiva energética como de seguridad para los europeos y estadounidenses allá. ¿Qué es exactamente lo que estamos obteniendo de esto? Así que esa pregunta necesita ser repetida, repetida y repetida una y otra vez. La buena noticia es que Mark Rutte, quien es el secretario general de la OTAN, el holandés, está mostrando en este momento un tono algo pro-Trump. Ahora, personalmente no me lo creo. No pienso que sea particularmente genuino. Creo que Mark Rutte es un hombre que básicamente solo está tratando de salvar a la OTAN complaciendo al pez gordo de la Casa Blanca. Así que, francamente, no estoy completamente convencido de que esto se pueda salvar. Lo que sí sé es que Trump y Rubio, etcétera, están haciendo todas las preguntas correctas. Pero escucha, si realmente llega el momento crítico y no hay mejoras significativas o incluso empeora aún más, si ni siquiera intentan responder las preguntas desde el principio o mejorar su gasto en defensa como porcentaje del PIB, entonces, si simplemente patean el problema hacia adelante por completo y seguimos haciendo esta pregunta, seguimos teniendo esta conversación dentro de 1 o 2 años, entonces sí, creo que intentar retirarse de la OTAN es una idea astuta. No puedo prometer cómo se desarrollaría eso, ni si se mantendría en los tribunales. De nuevo, me parece mucho más deseable contar con 2/3 del Senado de Estados Unidos, pongámoslo así. Puede que exista o no algún tipo de solución ejecutiva alternativa. No estoy completamente seguro de que la haya, pero podría haberla. Pero fuera de eso, no sé si el Poder Judicial, los tribunales aquí, necesariamente lo respaldarían, pero si esto puede avanzar aunque sea un poco, creo que vale la pena intentarlo, por lo menos. Y probablemente también hay formas de hacerlo que no implican retirarse oficialmente de la OTAN exactamente. Más bien sería retirar tropas o dejar de financiar. Exactamente. Sí. Entonces, si eso llegara a pasar, ¿verdad? Lo cual evitaría un poco los obstáculos políticos, lo cual evitaría un poco los obstáculos legales, potencialmente. ¿Qué tipo de mensaje crees que eso le envía a nuestros principales enemigos? Lo planteas como si China viera a Estados Unidos reorientando sus energías de una manera que lo convierte en un rival más peligroso. Pero me pregunto cómo se vería eso. De hecho, parecería que estamos abandonando un conjunto de principios que hemos sostenido durante mucho tiempo, abandonando a un grupo de países con los que hemos mantenido una alianza duradera y a menudo fructífera. ¿No hay una desventaja en alejarnos? Se podría argumentar eso. De nuevo, yo diría que esto es una mentalidad algo anticuada como de los años 90 o 2000, la mentalidad de una supremacía estadounidense inequívoca en el escenario mundial. Eso ya murió. Ya no vivimos en una era unipolar de dominio estadounidense absoluto en el escenario mundial. Ahora hemos regresado a una era multipolar, la misma era multipolar que creo que caracterizó gran parte del siglo XX, primero con el auge del fascismo y luego con el auge del comunismo. Ahora, de nuevo, vemos el ascenso de China y su creciente esfera de influencia, influenciada por sus ambiciones militares hegemónicas, su iniciativa de la Franja y la Ruta, y así sucesivamente. Así que hemos regresado a una era multipolar.
Y la implicación obvia de eso, especialmente para un país como Estados Unidos que tiene decenas de billones de dólares en deuda, es que simplemente no podemos ser los garantes de la defensa de todo el mundo. Entonces, ¿podrían Xi Jinping, el Politburó y el Ejército Popular de Liberación en Pekín, en teoría ver esto y decir, oh Dios mío, Estados Unidos está respaldando sus viejos compromisos? Bien, honestamente, no me importa. Realmente no me interesa. Realmente no me importa exactamente cómo verían ellos ese movimiento, siempre y cuando se haga por las razones correctas, orientado hacia los fines correctos y explicado más o menos como lo he explicado aquí. Eso es todo lo que importa. Pero, francamente, Alana, lo más importante cuando se trata de China y de intentar poner a China a la defensiva, de intentar convencer a China de que Estados Unidos está aquí y que Estados Unidos viene a patear traseros y que tenemos la intención de patear traseros en el futuro previsible. La mejor manera de poner a China en esa posición es que Estados Unidos realmente simplemente patee traseros. Y para dar un ejemplo muy simple, los primeros, olvidé el número exacto de días, pero fue la primera semana, semana y media, tal vez incluso 2 semanas de la guerra actual contra Irán. No se reportaron vuelos del Ejército Popular de Liberación de China en ningún lugar cerca de Taiwán, tal vez solo frente a la costa de China, pero en ninguna parte de la mitad taiwanesa del estrecho de Taiwán. No había absolutamente nada. Y fue la primera pausa en la participación militar china en cuanto a rodear Taiwán en años, en muchísimo tiempo. Y creo que muchos observadores de China vieron eso, tomaron nota y dijeron, esto tiene sentido porque China ahora ve que este presidente y este país van en serio ahí. Así que, en última instancia, Donald Trump va en serio. Hemos visto esto no solo con Irán, lo hemos visto con Nicolás Maduro en Venezuela, lo hemos visto en otras ocasiones y en otros ámbitos también. Todos los ataques contra los narcoterroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Este presidente claramente va en serio con eso. Entonces, de nuevo, si él intentara realmente salirse de la OTAN, entonces creo que nuestros aliados entenderían el mensaje. ¿China entendería el mensaje? No lo sé, difícil de decir, la verdad. Pero de nuevo, realmente no me importa porque este presidente va en serio. Y si él eligiera enfocarse en China tratando de desplegar más recursos de Europa hacia el Indo-Pacífico, creo que sería un movimiento muy astuto y que ya hacía falta. Muy bien. Última pregunta que está relacionada con Israel. Israel participa en un grupo de diálogo adjunto a la OTAN. También tiene un representante que envía a la OTAN. Esto se trata en gran medida de compartir inteligencia y de la lucha contra el terrorismo. Israel es uno de 7 países que hace esto. Obviamente, la relación con varios países europeos en este momento es complicada, como solíamos decir cuando Facebook realmente era lo de moda. Por un lado, hay quienes han amenazado con embargos y boicots. Y de nuevo, aquellos que no han ayudado con esta guerra. Y por otro lado, todavía hay dentro de Europa grandes socios comerciales y proveedores de armas. ¿Crees que Estados Unidos reducir su influencia dentro de la OTAN de alguna manera también tendría un impacto en la relación de Israel con ese organismo? Probablemente porque Israel es visto como muy cercano a Estados Unidos, lo cual es bastante cierto, diría yo. Basándonos en lo que hemos visto durante la guerra con Irán en los últimos meses, los dos países básicamente han ido de la mano, como ninguna otra pareja de ejércitos soberanos nacionales ha ido de la mano probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, al menos en décadas, tal vez desde entonces. Entonces, o sea, dado lo estrechamente ligados que están Estados Unidos e Israel, puedo ver un posible efecto secundario indirecto en lo que respecta a las relaciones de Israel con los europeos. Supongo que mi mensaje para mis amigos israelíes como tú, Alana, sería, ¿a quién demonios le importa? O sea, literalmente, ¿a quién le importa? Los europeos no son precisamente los mayores fanáticos ni amigos de Israel para empezar. Ahora, para ser claro, hay algunas áreas donde eso está cambiando un poco, obviamente. El actual canciller de Alemania ha estado diciendo muchas cosas correctas mientras la invasión islamista en Alemania sigue avanzando y vemos todo tipo de antisemitismo horrible en Alemania, pero hay algunos brotes verdes, hay algunas señales prometedoras ahí. Pero me parece, francamente, que no vale la pena que Israel preste atención a sus posibles relaciones con la OTAN.
Creo que Israel estaría en mejor posición para centrarse precisamente en este tipo de alianzas bilaterales y trilaterales de las que hemos hablado aquí a lo largo del programa. Entonces mencionaste el diálogo mediterráneo. Israel participa en todo tipo de estos acuerdos, incluidos algunos de estos consorcios nacionales de gas con países como Grecia y Chipre. Ahí, estos son el tipo de alianzas económicas, militares y geopolíticas específicas. De nuevo, los acuerdos de Abraham en el contexto iraní, creo que este tipo de cosas serán realmente la tónica dominante cuando se trate de relaciones exteriores y geopolítica en el siglo XXI ahí, pero la OTAN es algo así como un dinosaurio. Y francamente, creo que toda esta última parte de la conversación probablemente sería un tema irrelevante porque si Estados Unidos realmente se retirara de la OTAN, me resulta muy difícil creer que la OTAN realmente existiría. Creo que probablemente ese sería el fin de la OTAN y por lo tanto Israel probablemente no tendría nada de qué preocuparse, para ser honesto. Coin, adelante para terminar el programa. Sé que tienes un horario muy apretado, así que realmente aprecio que hayas venido hoy. Espero volver a hablar contigo y discutiremos algunas de estas cosas fuera del aire. Alana, lo espero con muchas ganas, gracias.